Atención, usuarios. El andén del pasado está abierto. Cuidado al cerrar las puertas. Si puedes recordar el olor a fierro oxidado mezclado con Checo Big Bubble y el silbido potente que anunciaba la llegada del tren naranja, entonces prepárate. Hoy vamos a viajar no en la línea 3 o la 1, sino en la línea de la memoria. Olvídate de las tarjetas de recarga. Vamos a usar un boleto de cartón perforado y a revivir el metro de los 80 y 90, una ciudad subterránea, un mercado móvil, el termómetro social de la urbe más grande del planeta. No era solo transporte, era una experiencia sensorial, caótica y vital. Si creciste en el DF, el metro no fue tu medio, fue tu escuela. Esto es una crónica de la vida, el arte y el caos que se cocinaba bajo tierra. Agárrate fuerte del tubo, porque el tren está por salir. 1. El ritual del boleto y la puerta de entrada a lo desconocido. El viaje comenzaba con un rito sagrado, la compra y el uso del boleto. Era una ficha de cartón pequeña, de color y diseño cambiantes, que atesorabas para no perder. Estos boletos, con sus ediciones especiales por aniversarios, festivales culturales o visitas papales, eran verdaderas piezas de colección para miles de capitalinos. La compra en taquilla era un acto de fe. A menudo, la ventanilla estaba atendida por personal que vendía los boletos en paquetes de 5 o 10, sin dar cambio si era necesario. La fila era ineludible, un primer test de la paciencia chilanga. La entrada era una coreografía, meter el boleto en la ranura, sentir el golpe seco y ruidoso de la perforadora, que dejaba un semicírculo perfecto, y empujar el torniquete, muchas veces a la fuerza, especialmente si intentabas pasar con la mochila al hombro o si el mecanismo de metal estaba atascado o había sido forzado. El torniquete era el umbral entre dos mundos. Una vez cruzabas, te sumergías en una atmósfera única, donde el tiempo parecía moverse de forma distinta. Los pasillos olían a humedad, a desinfectante industrial fuerte y a pan dulce del puesto cercano. La prisa era palpable, pero también la paciencia resignada de los millones de chilangos que se movían por esa red. Las grandes escaleras fijas, desgastadas por millones de pisadas, te llevaban a las profundidades de la ciudad, donde el aire se hacía más denso y pesado. Era común ver a los niños pequeños resbalar por las escaleras eléctricas que, en estaciones clave como Tacubaya, Insurgentes o Salto del Agua, parecían estar eternamente en mantenimiento, convertidas en peligrosas pendientes de metal estático, forzando a todos a subir el equivalente a varios pisos con las piernas cansadas. Los carteles que anunciaban el próximo tren con bombillas parpadeantes o el logo de la estación con su glifo inconfundible, la paloma de Valderas, el paraguas de Insurgentes, el águila de Tacubaya, eran la estética oficial de nuestra infancia. Estos glifos se convirtieron en la única forma de orientación para miles de personas que no sabían leer, un toque de diseño gráfico funcional y brillante que hoy sigue siendo un tesoro de la identidad urbana. La sensación de seguridad, a pesar del caos, radicaba en la certeza de que el tren iba a pasar, y que la red de vías te conectaría, infaliblemente, con cualquier punto cardinal. 2. El andén y la bestia naranja, el duelo sensorial. El andén era el verdadero escenario social del metro. Aquí la gente se alineaba, no siempre de forma ordenada, en espera del tren. La disciplina se imponía por el miedo a ser arrollado, creando una delgada línea de humanidad detrás de la franja amarilla de seguridad. Había una tensión silenciosa que se rompía solo por el sonido de las bocinas o la tos de algún fumador furtivo que se escondía en los túneles de ventilación. En las horas pico, la gente formaba una muralla humana, lista para el impacto. De repente, un rugido sordo y creciente te avisaba que la bestia de acero venía. La gente se apretaba al borde de la línea amarilla, una expectativa casi religiosa por el medio que los llevaría a su destino. Cuando el tren llegaba, el aire te golpeaba con el ruido metálico de las ruedas sobre los rieles, a pesar de ser de caucho, el rozamiento era brutal y el fuerte olor a freno quemado y caucho recalentado. Era un momento de tensión. La apertura de las puertas, con su ruido hidráulico y lento, era la señal para la estampida controlada de los que salían y la invasión de los que entraban. El empujón era un arte, debías calcular la inercia para asegurar un lugar en el vagón, a menudo entrando de lado o con un pie, y luego dejarte arrastrar por la marea humana. Los vagones eran un mosaico de vida y desgaste.
Los asientos de fibra de vidrio naranja, el tubo pulido que se usaba para mantener el equilibrio, y los mapas de la red que siempre estaban rayados o incompletos, a menudo con anotaciones a lápiz sobre las rutas más rápidas. El graffiti, desde tags simples hasta murales elaborados, era una manifestación constante. Y claro, el servicio solo para mujeres y niños en los primeros vagones, una división que se respetaba, casi siempre, y que creaba una atmósfera distinta de protección, a veces llamada la jaula de las princesas. Este vagón, creado en 1983, era un experimento social necesario y visible. Dentro, el calor humano era sofocante, especialmente en verano. 3. La banda sonora, vagoneros, poetas y el terror del cierre. La voz del metro era un personaje más, la voz del sistema. La bocina distorsionada y robótica que anunciaba la estación o, en las noches, la mítica frase que generaba pánico colectivo, últimos usuarios, ya se va a cerrar. Esa voz era la banda sonora de la prisa y el miedo a quedarse varado a medianoche, obligándote a correr por pasillos desiertos. Pero la verdadera música la ponían los vendedores ambulantes, conocidos como vagoneros. Eran artistas del pitch comercial que se subían en una estación y salían en la siguiente. El que vendía plumas, chicles o dulces con un tono monótono y cansado, o el que ofrecía el cassette pirata con una bocina atronadora y una voz gritona que anunciaba el tracklist de moda. Las 100 canciones por 10 pesos o los audífonos con garantía por 3 estaciones eran los jingles de nuestra vida subterránea. Los más memorables eran los vendedores de libros o plumas mágicas que recitaban poemas o frases filosóficas o contaban anécdotas de vida para captar la atención, una mezcla de performance y comercio que rompía la rutina de la gente. El ruido del tren al tomar las curvas era ensordecedor, especialmente en la línea 3 y la línea 2. Era un chirrido agudo de metal contra metal, el sonido del movimiento constante de la ciudad que te obligaba a gritar si querías comunicarte con el de al lado. A veces, la luz se iba por un instante, sumiendo al vagón en la oscuridad total y provocando un murmullo colectivo, antes de que el motor volviera a rugir, recordándote la fragilidad de estar viajando bajo la tierra. El rumor popular de que el metro se movía con ruedas de caucho solo alimentaba la mística de esa ingeniería francesa original, un toque de modernidad europea en el corazón caótico de México. 4. Los pasillos, mercado, arte y la fusión de culturas. Los pasillos del metro eran galerías de arte popular y comercio informal. La conexión entre Pino Suárez y la línea 2 era la más famosa, un laberinto de cemento y tiendas que parecían no tener fin. Aquí se vendían libros de segunda mano, historietas, amuletos contra el mal de ojo y la piratería de películas que ya mencionamos. Era un tianguis subterráneo, un mercado que no tenía hora de cierre, con sus propias reglas de regateo y sobrevivencia, donde los policías, los cuicos, hacían rondas esporádicas. Estos pasillos eran los grandes corredores culturales de la ciudad. Además del comercio, el metro era un espacio cultural. ¿Recuerdas al Mimo? Ese artista que, con rostro pintado de blanco, hacía sus rutinas en el andén, buscando arrancar una sonrisa o una moneda en medio de la miseria y el caos. O las exposiciones fotográficas en los pasillos de Valderas o Hidalgo, un respiro visual en la rutina. La política también se colaba, era el lugar ideal para repartir propaganda o discutir los últimos escándalos, a menudo con la seguridad de pasar desapercibido. Y claro, el olor a tamales que se colaba de los puestos de fuera de la estación, mezclándose con el aire reciclado del túnel. Pero el olor más característico era el de la transferencia Pino Suárez, una mezcla densa de miles de cuerpos moviéndose, el metal caliente de las escaleras eléctricas y el aroma antiguo que emanaba de la pirámide de Hecatl incrustada en el túnel. Este vestigio prehispánico era el recordatorio constante de que la ciudad no solo se movía en el presente, sino sobre las ruinas de su pasado, un misticismo que pocos sistemas de transporte en el mundo podían igualar. 5. El legado de la ciudadanía forzada y la escuela de la calle. El metro de esa época era más que un medio, era una escuela de ciudadanía forzada. Aprendías a ceder el asiento, o a fingir que dormías para evitarlo, a cargar paquetes ajenos y a defender tu espacio vital en los vagones repletos. El metro te enseñaba, por la vía rápida y caótica, a lidiar con la otra mitad de la ciudad.
Era donde el estudiante de la UNAM se encontraba con el obrero de la industria o la empleada doméstica. Las mañanas de la línea B, que se expandía lentamente, eran un festival de uniformes escolares y mochilas pesadas. Los fines de semana, el metro se llenaba de gente con sombreros vaqueros que iban a Garibaldi o de jóvenes vestidos de negro que iban al Chopo. Todas las tribus urbanas y sociales convergían en esos túneles anaranjados, creando una democracia del caos que era la esencia misma del Distrito Federal. El metro de los 80 y 90 no era perfecto. Estaba atestado, era ruidoso y a menudo te tocaba viajar en un vagón con un aire acondicionado deficiente o, directamente, descompuesto. Pero para los que crecimos usándolo, fue una pieza fundamental de nuestra identidad. Era el lugar donde todas las clases sociales se encontraban a la fuerza, donde aprendías a leer rápido la cartelería, a calcular la prisa, a ser cortés por necesidad y a defender tu espacio vital con el codo. Era el primer gran viaje en solitario que muchos hicimos de niños o adolescentes, la prueba de que podías navegar la inmensidad de la ciudad por ti mismo. La disciplina de la urbe se forjó entre andenes y vagones a alta velocidad. Sobrevivir a la transferencia Hidalgo a las 6 de la tarde era un trofeo. Fin del viaje. Desembarca con cuidado. Y así termina nuestro viaje en la línea de la nostalgia. Si el sonido del va corriendo te retumbó en los oídos y te dio un mini ataque de ansiedad, entonces este recuerdo ya valió la pena. El metro de esa época fue la cinta de correr más grande y ruidosa del mundo. Nos enseñó a movernos rápido, a mirar por encima del hombro, pero también a compartir el espacio y el calor humano. Su herencia es la prueba de que la resiliencia mexicana se mide en kilómetros de túneles bajo tierra. El verdadero himno no oficial de la capital no es una canción, sino la frecuencia constante del tren naranja. Ahora que desembarcas, te toca a ti. ¿Cuál fue tu estación favorita para el vendedor, el olor o la anécdota? Déjamelo en los comentarios. Gracias por viajar con nosotros. Hasta que escuchemos el próximo No empuje, no estorbe de nuevo.